Gracias a Dios hemos estado alimentándonos mucho, o hemos sido, mejor dicho, bien alimentados, mejor dicho, desde el sábado hasta el domingo. Y bueno, hoy otra vez tenemos la gran bendición de estar en contacto con la Escritura. Así que, pues vamos a pedir al Señor para que logremos una buena digestión, ¿verdad? De todo lo que hemos venido aprendiendo. Y pues que Dios permita que esto pueda resultar en, en el engrandecimiento de su nombre, en nuestra santificación y en el bien de nuestro prójimo. Hermanos, ¿habrá algún voluntario que quiera comenzar haciendo la oración? Hermano Guillermo, lo invito a que ore usted, hermanito. ¿Puede usted? Sí es. Ah, adelante. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das tu palabra. Gracias por estos momentos, Señor, que podemos reunirnos como familia de Dios, Señor, y te pedimos que tú bendigas nuestras vidas y que bendigas al hermano Luis, Señor, que él es el que nos guía, Señor, en este día. Te damos gracias, Padre, por lo que nos das sin merecerlo. En el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, estamos en los atributos comunicables. Ya recorrimos 3 de las 5 grandes secciones de estos. Fueron varios ya. Por ejemplo, ya vimos los atributos que describen al ser de Dios. Ya vimos los atributos mentales. Vimos ya también los atributos morales. Y ahora, hermanos, nos restan 2 grandes secciones de las 5, las cuales son los atributos de propósito, y a la otra sección se le llama atributos sumarios. Atributos de propósito y atributos sumarios, ¿ok? Vamos a comenzar, hermanos, rápidamente considerando los atributos de propósito. Y bueno, les repito, hermanos, que decidí que trabajáramos con este listado. No es un listado determinante en cuanto a forma, en cuanto a en dónde se incluye cada una de estas perfecciones o estos atributos. Ustedes pueden encontrar listados organizados de forma diferente, ¿ok? Pero bueno, decíamos al principio que lo que nos importa mucho es poder definirlos, es que podamos asimilar la definición de cada perfección de Dios. Bueno, atributos de propósito, comenzamos con un aspecto volitivo en el ser de Dios. Claro que el hecho de que hablemos de lo volitivo significa que Dios pues es persona, que decide, y entonces hablaremos de su voluntad. Y en este sentido, hermanos, vamos a hablar ahora de la voluntad de Dios. La definición de lo que es voluntad. La voluntad es el atributo por el cual Dios aprueba y determina realizar toda acción, ¿ok? Lo repito, es el atributo por el cual Dios aprueba y determina realizar toda acción. Y esto, toda acción relativa a Él y a su creación, hermanos. Por ejemplo, en Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces aquí aprenderemos el qué hacer y el qué no hacer de Dios, ¿ok? Hablamos específicamente de su voluntad, el qué hacer y el qué no hacer. Vean cómo el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vemos, hermanos, en la voluntad de Dios, o vemos a la voluntad de Dios como la razón suprema y definitiva de todo lo que sucede. Esta es la voluntad de Dios, la razón suprema y definitiva de todo lo que sucede. Por ejemplo, por la voluntad de Dios existe todo. Hablemos de la creación en este sentido. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y escuchen lo que dice: y por tu voluntad existen y fueron creadas. La creación existe por la voluntad de Dios, porque Dios decidió y quiso hacerla. La Biblia también dice, en lo relativo al gobierno, hablemos de los imperios. El texto es Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11, relativo a la creación. Ahora, en respecto al gobierno, a los imperios, a la historia, dice Daniel, sí, hermanita, no se preocupe, gracias. Dice Daniel 4:32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán. ¿Se acuerdan? Esto es en el contexto de Nabucodonosor. Sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. La voluntad de Dios es darle el dominio, el poder a quien Él quiere. Esto está un poco ligado, si ustedes lo notan, a su soberanía. De hecho, la voluntad de Dios, o se habla de la voluntad de Dios también en los acontecimientos que de alguna manera están ligados con la muerte del Señor Jesús. En Hechos 4:27 dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Recuerdan lo que decíamos respecto a la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios, hermanos? En un aspecto, es la razón suprema y definitiva de todo lo que sucede. Pero es interesante cómo en Hechos la Escritura dice que Dios orquestó todo lo que debía suceder, y sin embargo Él no es culpable. La voluntad de los hombres fue la que asesinó al Señor de Gloria. Ellos, de su voluntad, de su corazón, hicieron a un lado a Cristo y no quisieron escucharlo. No obstante, vean, la voluntad soberana de Dios estaba encima, guiando todo, incluso guiando el mal para terminar en bien. Estas enseñanzas, hermanos, no nos tienen ni siquiera que acercar a pensar que Dios es autor del mal, o que Dios de alguna manera estimula a que el mal se cree o se genere, porque Dios no tienta a nadie con el mal. Ahí está el principio. Vamos a tener que ir entendiendo bien que la voluntad de Dios encamina todo a bien, y como lo dijimos, es la razón definitiva y suprema de lo que pasa. Y vamos a ver en adelante otros aspectos. Vemos que en 1 de Pedro 3:17 también se habla sobre el sufrimiento de los creyentes ligado a la voluntad de Dios, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que
haciendo el mal. Hermanos, ¿se acuerdan que ahorita en el Congreso, no sé quién, levante la mano, quién escuchó este término en el Congreso? Levante su manita. ¿Quién escuchó teología de la retribución? ¿Nadie escuchó este concepto? ¿Ya no se acuerdan? ¿Alguna vez alguien lo ha escuchado? ¿Han escuchado teología de la retribución? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bueno, ¿qué es la teología de la retribución, hermanos? Y fíjense que tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, hermanos, yo he predicado contra esto en muchas ocasiones en la iglesia. No lo he predicado con este término, teología de la retribución, pero he predicado contra lo que propone. ¿Qué es lo que propone la teología de la retribución? Y fíjense que eso, ya lo he dicho en muchas ocasiones, sí está medio metido en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, y es una equivocación. La teología de la retribución dice que Dios te retribuirá conforme a tus obras en esta vida. Es decir, si tus obras son buenas, Dios te retribuirá con bendición. Y si tus obras son malas y te andas portando mal, Dios va a traer calamidades a tu vida, enfermedades, accidentes, problemas. Díganme quién no es tentado a pensar así. Y aquí, hermanos, la pregunta es, ¿eso es lo que enseña la Biblia? Pues no. La Biblia enseña que Dios trata con nosotros relativo a nuestra retribución, a lo que le damos, o a lo que hacemos, o a lo que dejamos de hacer. Pues no, porque a veces uno se deja llevar de eso que dice que lo que siembras cosecharás, ¿no? Entonces a veces dice, bueno, si yo hago el mal, me va a ir mal, pero si hago bien, pues me va a ir bien. Entonces a veces como que ahí hay como que confusión en esa parte donde lo que usted dice. Sí, y qué bien, hermano, y no es así. Dios trata con nosotros con gracia, hermanos. O sea, realmente siempre estamos recibiendo más de lo que merecemos, hermanos. Siempre estamos recibiendo. Y si viene una situación difícil a nuestra vida, no tenemos que pensar inmediatamente ya y interpretarlo inmediatamente que andamos en pecado y que, ¿sí me entienden? Eso es peligroso. Después vamos a aprender bien. Solamente di un aspecto, un punto por ahí. Es peligroso pensar así. Entonces, vean cómo incluso si la voluntad de Dios así lo quiere, vamos a sufrir. Pero no necesariamente por andar mal. ¿Quién podría decir que anda bien, verdad? ¿Quién podría levantar la mano de aquí y decir, no, pues hermano, yo ando bien? O sea, la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios así lo quiere, dice Pablo, es mejor padecer haciendo el bien. Bueno, luego por ahí aprenderemos un poquito más sobre esto del error de la teología de la retribución, ¿no? Veamos otro aspecto de la voluntad de Dios, hermanos. Se conoce como voluntad obligada o necesaria. Sería un inciso ahí en lo relativo a la voluntad de Dios. Voluntad, así se define, obligada o necesaria. ¿Y esto qué significa, hermanos? La voluntad obligada o necesaria en Dios significa que todo lo que Él determina, lo que Él hace conforme a su voluntad, perdón, todo lo que Él hace, perdón, conforme a su carácter, conforme a lo que Él es, ¿ok? A eso me refiero, perdón, hermanos. Todo lo que Él determina conforme a su naturaleza. Por ejemplo, Él en este sentido no puede hacer el mal, porque su naturaleza no coincide con el mal, no se concilia con el mal. Él no tienta a nadie, él no puede mentir, él no puede negarse a sí mismo, ¿se entiende? Su voluntad obligada o necesaria significa que él hace todo lo que está en armonía con su amor,
en armonía con su justicia, con su santidad, con su naturaleza, con lo que Él es. Él actúa conforme a lo que Él es. Eso significa la voluntad obligada o necesaria. Pero hay otro aspecto de la voluntad de Dios que se llama la voluntad libre de Dios. La voluntad libre de Dios. ¿Y esto qué significa? Que Él escogió hacer algo y lo que Él hizo no tenía necesidad de haber sido hecho y sin embargo Él lo hizo. Él determinó hacer algo, pero no tenía necesidad de haberlo determinado o de haberlo hecho. Por ejemplo, hermanos, el universo, la creación del universo, Él no estaba obligado, no había un agente externo a Él, porque si no, Él no sería verdaderamente libre. ¿Se dan cuenta? No había un agente externo a Él que le obligara o lo presionara a crear lo que existe. Y sin embargo, Él, de su libre voluntad, crea todo esto. Otra cosa, otra decisión, otro acto que Él hace con su libre voluntad es la redención, por ejemplo. Él decide no salvar a los ángeles y ahora definitivamente tiene que haber razones, tiene que haber porqués. No nada más dice, pues porque no quiero salvar a los ángeles y porque quiero salvar a la descendencia de Adán. Creo que tiene que haber por ahí un par de razones en las que podríamos, o razones que podríamos considerar. Sin embargo, no podríamos llegar al meollo del asunto. Creo que ya son temas relativos a las cosas secretas, a las cosas que pertenecen a Dios. Y así, en su voluntad libre, decide salvar al linaje de Adán, ¿no? Tenía necesidad de salvarnos, hermanos. Había algún aspecto, algún ente ajeno a Él que lo presionara a hacer esto. Él lo hace por su libre voluntad. Todas estas son decisiones libres en Dios. Gracias, hermano Benjamín, por estar haciendo las anotaciones. Ahora, seguimos hablando de la voluntad. Vean, de hecho, ya estoy mezclando la libertad un poquito con la voluntad. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre la libertad, pero ya estamos tocando algunos aspectos. Está ahora la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. ¿Ok? La voluntad secreta y la voluntad revelada. Hablemos en primer lugar de la voluntad revelada. La voluntad revelada, hermanos, siempre va a hacer alusión a los mandamientos de Dios para con nosotros, a lo que debemos hacer, al mensaje del Evangelio, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con nuestros mandamientos morales. Esa es la voluntad revelada de Dios. Por ejemplo, Mateo 6:10, Cristo dice, hágase tu voluntad. ¿De cuál voluntad está hablando Cristo? ¿De la voluntad secreta o de la voluntad revelada? De la voluntad revelada. Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Y de esta voluntad es de la que debemos estar preocupados por conocerla, ¿ok? No debemos estar preocupados por conocer la voluntad secreta de Dios. No. Debemos estar preocupados por conocer la voluntad revelada de Dios. ¿Y dónde se encuentra la voluntad revelada de Dios, hermanos? Pues única y exclusivamente, escuchen, única y exclusivamente en las Sagradas Escrituras. No se encuentra en algún libro, en alguna literatura ajena a las Escrituras. No se encuentra en tus sueños o en mis intuiciones o en mis suposiciones o en las tuyas. Se encuentra única y exclusivamente en la palabra de Dios. Ahí está la voluntad revelada y la voluntad secreta, pues es llamada también en ocasiones decretos ocultos de Dios. Decretos ocultos. Ayúdenme por favor con dos textos. Santiago 4:15. Alguien levante su manita. ¿Quién lee Santiago 4:15? Levanten su mano. Nadie. Gracias, hermanito. Y ahora alguien, gracias hermana Rosario, y ahora alguien, Mateo 11:25 al 26, ¿alguien más?
Mateo 11, 25 al 26, levante su mano. Gracias, hermano. Vamos a escuchar Santiago 4:15 con nuestra hermana Rosario y luego Mateo con nuestra hermana Silvia. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, ¿verdad? O sea, ¿de qué está hablando Santiago? ¿De la voluntad revelada de Dios o de la voluntad secreta de Dios? De la voluntad secreta, ¿no? De alguna manera hay ahí un tipo de expectación, ¿no? Algo no sabemos qué pasará en el futuro, pero bueno, Dios lo sabe, Dios sabe qué pasará. Mateo 11, 25 al 26. Con nuestra hermana Silvia. Creo que tiene que poner el micrófono, hermana. Sí, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya se escucha? Ya. Sí. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, 24 y 25 o 25 26, hermano. 11, 25 al 26. Ok. Mateo 11, 25 al 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor de los cielos y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Gracias, hermana. Entonces, hermanos, la voluntad, incluso la voluntad secreta de Dios es buena, ¿verdad? Tenemos un principio, Dios es bueno, por lo tanto lo que Él hace es bueno, pero hay cosas que Él no ha decidido, no ha querido revelarnos, muchas cosas relativas al futuro, ¿verdad? Son las cosas que no nos ha mostrado. Bien, ya pasamos de la voluntad, ahora hablemos un poco sobre la libertad. Bien poquito porque ya hablamos de manera breve hace un momento. La libertad en su definición, ¿qué es? Es el atributo de Dios que le permite hacer lo que quiere. Le permite hacer lo que quiere. ¿Saben esto qué implica, hermanos? El hecho de que Dios haga lo que quiera implica, bueno, no implica que haga cualquier capricho o cualquier cosa que no cuadre con su naturaleza, con su carácter. Eso no lo implica. Pero sí implica entonces que Él sea libre, que nada puede estorbarlo. No tiene ningún tipo de restricción externa hacia lo que Él quiera hacer. ¿Cuántas cosas que nosotros queremos hacer, sean buenas o sean malas, tienen restricciones externas, ¿no? Restricciones de personas, restricciones por nuestro propio ser, por nuestras propias capacidades, por la naturaleza, y hay un montón de restricciones que va la redundancia, que nos restringen a nosotros, ¿no? De no hacer. Pero en Dios no existe restricción alguna, hermanos. Eso significa que Él sea libre. Él hace lo que quiere sin que nada le estorbe. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Es maravilloso. Todo lo que quiso ha hecho. Así que la razón final por la que Dios ha hecho, por lo que hace o no, es esta, que Él es totalmente libre. Y vamos al último de los atributos de propósito, hermanos. Omnipotencia, también se le puede conocer como poder o soberanía. Todos estos atributos de propósito están ligados. Definición de omnipotencia: Él puede hacer, escuchen, toda su santa voluntad. Él puede hacer toda su santa voluntad. Ustedes saben que siempre hago esta pregunta que tiene jiribilla, ¿verdad? ¿Dios puede hacerlo todo? ¿O el hecho de que sea libre significa que Él puede hacerlo todo? ¿Qué opinan? Sí, Él puede hacer todo porque es omnipotente. Gracias, hermana. ¿Quién más dice que Dios puede hacerlo todo?
No, Dios no puede hacer todo porque hay cosas que van en contra de su naturaleza y carácter, como el pecar. Exacto, les dije que tenía jiribilla. Ok, no, Dios no puede hacerlo todo. Vean, el hecho de que Él sea libre y de que no tenga ninguna gente que lo restrinja, esto significa que Él es libre para hacer toda su santa voluntad. Y no solamente de que es libre, Él tiene el poder para hacer todo lo que su santa voluntad le lleve a hacer. Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dice ahí el texto. No hay para Dios ninguna cosa difícil. Realmente, Él tiene el poder para hacer todo lo bueno. Todo lo bueno. Mirándolos Jesús, Mateo 19:26, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Todo qué? Pues todo lo bueno, todo lo que es de buen hombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza, todo esto. Así que el poder que tiene para hacer lo que Él decida hacer es un poder infinito. Infinito. Bien, sabemos que, como lo dijo hace un momento nuestra hermana Alma, no es verdad que Dios puede hacerlo todo. O sea, Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede tentar a nadie con el mal. Pero Él sí puede hacer todo y no hay nada imposible para Él en lo relativo a lo que es bueno, a todo lo que vaya conforme a su carácter, todo lo que es bello, todo lo que es agradable. Todo esto Dios es libre para hacerlo y tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? A veces nosotros podríamos ser libres para hacer algo, pero pues no tenemos la capacidad para hacerlo o el poder para hacerlo, ¿verdad? Hay muchas buenas ideas y todo lo demás, pero no tenemos los recursos para hacerlo. Nos quedamos cortos. En Dios no existe este fenómeno. Él nunca se queda corto, Él nunca se queda escaso de recursos. Él siempre tiene la fuerza, tiene el poder para hacer lo bueno. Es libre para hacerlo y tiene la voluntad para hacerlo, ¿verdad? Esto es maravilloso. Bien, hasta aquí, hermanos, atributos de propósito. ¿Existe alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que añadir? Levantó su manita hermana Rosario y hermana Silvia. Hermano, solo al inicio mencionó usted un pasaje de Efesios, pero no alcancé a escuchar. ¿Qué pasaje es? Efesios, ¿cuál sería? ¿No se acuerdan qué? Creo que fue Efesios 1:11. Ya, debe ser. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya, gracias, hermano. Sí, hermana. Hermanita Silvia. Solamente el último de Génesis, ahorita el que acabo de dar. ¿Génesis qué es? También Génesis. ¿Cuál sería, hermana? ¿En cuál? Es que ya di varios. Te dijo también Mateo 29:26, perdón, también dijo, pero me quedé en Génesis 6, o no sé, la verdad, me perdí en Génesis. ¿No Génesis 18, 14. Donde dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. Ok, gracias. Sí, hermanita. ¿Avanzamos entonces, hermanos? Bueno, vamos a avanzar ahora con los atributos sumarios. Miren, estos atributos, algunos, bueno, estas realidades en Dios, estas virtudes en Dios, algunos teólogos ni siquiera los colocan como atributos, ¿ok? Porque la naturaleza de estos conceptos de los que vamos a hablar ahorita, si los abordamos así de manera exhaustiva o de manera profunda, es un poco complicada, hermanos. Entonces algunos, pues mejor ni los encasillan o ni los enlistan, ¿no? Pero bueno, yo quise que los viéramos y vamos a verlos así a manera de repaso.
Atributos sumarios, se le llama a esta primero la perfección, ¿ok? ¿Qué significa perfección? Que Dios posee completamente todas las cualidades excelentes. Todo lo excelente que usted pudiera imaginar en un ser, que estamos cortos para imaginar la excelencia en un ser, somos tan terrenos, ¿no? Nosotros como que identificamos la excelencia a partir de nuestra idiosincrasia, a partir de nuestra cultura, a partir de cómo se nos ha formado, de lo que desde pequeños aprendimos a ver como bueno, como bello, como útil. Y bueno, esto de una cualidad excelente pudiera ir de persona a persona. Sin embargo, hermanos, sí hay una belleza objetiva, sí hay cualidades excelentes, muy objetivas, que aunque algunos no las identifiquen como buenas, pues están ahí, ¿no? Pues el cuadrado siempre va a ser cuadrado, en toda cultura el círculo siempre va a ser círculo, a eso me refiero. Y estas cualidades de excelencia, pues obviamente se encuentran completas, vean, esa es otra palabra interesante, en el ser de Dios. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfección significa que Él es completo o perfecto en toda manera. Él es el ser más perfecto que hay, que ha sido, que es, que será. No podemos imaginar una perfección superior. Él es el pináculo de la perfección. Y el otro atributo, pues todos esos atributos se relacionan. La bienaventuranza. ¿Cuál es la definición de la bienaventuranza? Dios se deleita plenamente en sí mismo y en todo lo que refleja su carácter. Dios se deleita plenamente en sí mismo y en todo lo que refleja su carácter. Esta es la bienaventuranza. Ay, para que nuestro hermano la ponga abajo en el inciso B. Primera Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Esto es maravilloso, hermanos. Significa que el foco, el centro de la felicidad y del gozo, del deseo, de la felicidad de Dios, es el mismo, es su propia persona. Y no solamente su propia persona, sino que en todo aquello que refleja su carácter, y esto, imagínense, eso significa que también el deleite de Dios, pues somos nosotros, sus hijos, porque de alguna manera reflejamos lo que Él es, estamos creciendo a la semejanza de Cristo. Pero bueno, regresando al foco central del gozo de Dios, es Él, en Él está de forma infinita la suma de todo lo que es deseable o excelente. ¿Se acuerdan esa preciosa declaración? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, en ese momento el Padre está viendo en el Hijo todo lo deseable, todo lo excelente está en el Hijo. Todo lo que la creación tiene de excelente, pues lo ha heredado de Dios. De Él recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. ¿Se acuerdan? Bueno, esto relativo a la bienaventuranza. Ahora, belleza. Definición. ¿Qué es la belleza? Está bien. Esta definición es muy parecida a la perfección, pero ahorita vamos a ver en qué son diferentes. La definición es la suma de todas las cualidades deseables. Belleza, la suma de todas las cualidades deseables. Perdón por poner el ejemplo, hermanos, pero para los seres humanos, para el hombre, para una mujer, una mujer para un hombre es más bella entre más acumula cualidades, ¿no? Lo mismo de una mujer para mirar a un hombre o para entender a un hombre. Entonces, otros seres, no sé, puedes mirar un amanecer bello
identificando cualidad tras cualidad tras cualidad, ¿no? Por ejemplo, que no esté nublado, no sé, o a lo mejor a alguien le gusta un amanecer nublado, si tienes un café en la mano, si tienes a alguien acompañándote, qué sé yo, se dan cuenta, hay cualidad tras cualidad tras cualidad que sumar, y él es la perfección, o sea, en este sentido, belleza está muy, muy unida a la idea de perfección, porque si la perfección la definimos como que a Dios no le falta nada, nada que sería deseable, ¿se acuerdan? En mm, esta definición es más positiva, o sea, Dios posee toda cualidad, no dice a Dios no le falta nada, aquí dice Dios posee toda cualidad, esta es en un sentido positivo y la perfección fue en un sentido negativo. Recuerden que cuando hablo de un sentido negativo no me estoy refiriendo a nada que sea malo o incorrecto, sino a que usa el término no, ¿se entiende? Y aquí Dios posee toda cualidad deseable. Él es de verdad que si tuviéramos, y creo que ese es el anhelo de Dios, uh, creo que de alguna manera todos nosotros hacemos lo que hacemos o dejamos de hacer lo que dejamos de hacer porque en parte estamos buscando un tipo de satisfacción. Y esa es nuestra naturaleza. Es un principio que determina mucho nuestra voluntad, que mueve nuestros afectos. Buscamos un tipo de satisfacción. Y en esto de la belleza, hermanos, entendemos que en Dios se encuentra la satisfacción suprema. Esa satisfacción suprema la hallamos solamente en Dios, en nadie más. Salmo 27:4, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Escuchen, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Y el salmista vuelve a decir ahora en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Una vez que hemos conocido a Dios y que el Espíritu de Dios está dominándonos, esto es algo similar a lo que decía el pastor Cristian, ¿se acuerdan? Cuando hablaba de lo que es ser lleno del Espíritu, que es estar lleno de una persona, que hablaba del enamoramiento, ¿no? Pues dice aquí el salmista, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Podríamos decir que este es el deseo que supera a todos los demás deseos. Es un deseo insuperable y qué bonito, ¿no? Porque este deseo se da en el corazón del ser humano, por la llenura del Espíritu, obviamente. Vamos a terminar, hermanos, ahora con gloria, en este atributo sumario. Gloria, este es el más... no me voy a poner triste si en este atributo o en este concepto no nos quedamos un poquito carentes quizás y deseosos de que se nos defina más. ¿Qué es la gloria de Dios, hermanos? Es complicado, es complicado. A veces en la Biblia la palabra o el término gloria, obviamente conectado con Dios, habla de como que de cierto honor, de cierta reputación. También a veces habla de cierta excelencia. Y en cada contexto, el término gloria de Dios pues tiene un significado. Pero si quisiéramos encontrar el significado general, o al menos el significado que nosotros queremos manejar, que no solo habla de un honor, como que de una forma, porque a veces se habla de un honor superlativo que le debe toda la creación, todo el universo a Dios. Pero vean, aquí vamos a hablar de la gloria en este sentido y lo vamos a definir. Es el resplandor creado
que rodea la revelación de Dios de sí mismo. Está complicado, ¿no? Es el resplandor creado que rodea la revelación de Dios de sí mismo. ¿Saben cuál es la idea? Que Dios tuvo que crear un resplandor cuando se revela a sí mismo. Cuando Él se revela a sí mismo, pues tiene que revelarse en una majestad, hermanos, en una excelencia, en un fulgor, en una luz que nuestros sentidos no pueden penetrar, como en el momento en el que Cristo se transfigura, ¿no? O sea, siempre que Dios se revela a sí mismo, tuvo que crear esa luz, y esa luz creada, ese destello, ese fulgor, en muchas ocasiones en la Biblia se le llama la gloria de Dios, ¿ok? Salmo 104:2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura. ¿Se entiende? Entonces, a esto es a lo que en última instancia le llamamos gloria. Y es que, por ejemplo, este último atributo, bueno, algunos ni lo consideran como atributo, porque no es en sí un aspecto de Dios, sino es que es algo que Él ha creado. Pero vean, es que aunque Él lo ha creado, aparece inherentemente a Él cuando Él se da a conocer, cuando Él se revela a sí mismo. No puede revelarse sin mostrar su gloria, ¿no? Esa gloria que Él, esa luz, ese destello, ese fulgor que Él crea. Les dije que estaba complicado el último término. Quizás por eso algunos teólogos deciden omitir estos 4 virtudes, pero bien, yo quise pues al menos hablar brevemente de ellas. Hermanos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí en los atributos sumarios? Pero si alguien tiene una pregunta de la gloria de Dios, mejor no. No es cierto, hermanos. Adelante. Disculpe, hermano, ¿por qué se le conoce como atributos sumarios? Porque está la controversia de que en el último, por ser una obra de Dios, ¿no? Relativo a la gloria. Y en los primeros, los que son, que eran, por aquí los tenemos, la belleza, bienaventuranza y perfección. A ver, voy a decirlo de esta manera, hermanos, pero no quiero, qué buena pregunta hizo el hermano Carlos, pero no quiero que se malentienda, ¿ok? No es que Dios sea un conjunto de atributos, por eso dice sumarios, porque toda la perfección es nada más y nada menos que la representación de todo lo que Dios es, ¿ok? Y ya vimos todo lo que Dios es, ¿no? Vimos todos sus atributos, todas sus perfecciones, pero no es que Él sea una acumulación, partes de cosas, ¿sí me entienden? Él es un todo. Él es un todo. Entonces, por eso este término de atributos sumarios, hermano, porque todo lo que fue perfección, todo lo que fue belleza, todo lo que es gloria, describe todos los atributos del ser de Dios que ya consideramos en estas dos clases. No sé si me doy a entender. Yo diría que es como un rompecabezas, ¿no? Que lleva varios atributos, pero todos hacen un mismo conjunto. Pero sí, está bien. Sin embargo, es complicado aquí como que imaginarse o tratar de explicarlo a partir de algún icono o de una imagen, porque dijimos que Dios es sus atributos. No es que estos atributos llegan a formar el concepto de Dios. No, Dios es sus atributos y nosotros, Dios condesciende a nuestro nivel y nos enseña quién es Él. A lo mejor enlistando cosas, pero Él no quiere que lo imaginemos así,
sino como una unidad. Él es sus atributos, los atributos son Dios. Sí. Un hermanito levantó su mano. Yo soy hermano. Nada más quería Se poner un... escucha eco, hermano. No sé por qué. Déjeme ver si es porque tengo dos. Creo que ya no se escucha. ¿Ya no? Bueno, lo que quiero explicar, poner un ejemplo metafórico para entender que sumario, lo que es sumario se refiere a un resumen, como usted bien lo dice, a un resumen que es un conjunto de un todo. Que, por ejemplo, cuando van a hacer culpable a un delincuente, se tienen que unir todas sus circunstancias, todas las actuaciones que perpetró el delincuente, todo lo que conlleva el juicio que se va a realizar para al último determinar su culpabilidad y, bueno, prever cuál va a ser la situación final de esta persona, ¿no? Es un conjunto de actuaciones encaminadas a preparar el juicio de esta persona, ¿no? Es un resumen total, un compendio, una suma de todo. Y en el caso de Dios, como usted bien lo dice, todo lo que es el ser de Dios va unido en ese conjunto de atributos. No sé si me explico. Sí, sí, bueno, resumimos todos los atributos cuando hablamos de la perfección, cuando hablamos de la belleza. Por eso atributos sumarios. No sé si respondimos, hermano Carlos. Sí, hermano, muchas gracias. Dice más o menos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hermana Alma. Encontré una definición, hermano, que no sé si se acerca un poco a lo que necesita el hermano Carlos. Dice que los atributos sumarios son las cualidades del carácter de Dios que enfatizan la excelencia de su ser completo. Las cualidades del carácter del ser de Dios, ¿que qué? Enfatizan la excelencia de su ser completo. ¿Puede pegarla en los comentarios, hermanita? Sí. Gracias. Sí, gracias, hermana. Es muy buena definición. Los atributos sumarios pueden ser la suma de todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Así es, hermano. De todas las perfecciones. Bien. Bueno, hermanos, wow, yo quería avanzar aquí un poquito incluso con la Trinidad. Creo que nos quedan como 10 minutos, ¿verdad? Porque entramos tarde hoy, ¿verdad? O yo fui el único que entró tarde. Vamos a hablar de la Trinidad, hermanos, ya hasta donde creo que la página misma nos va diciendo a dónde se... Hermano. ¿Sí? Antes, una pregunta. Sí, hermano. En la gloria de Dios, dice que es el resplandor creado que revela ahí me quedé, hermano, en la frase que dio usted. Revela que resplandor creado que revela... Pues revela, es el resplandor que rodea la revelación que Dios da de sí mismo. Que revela la revelación. No, ya está proyectado, que hermano. rodea la revelación. Ya está proyectado, hermano. Vea. Ajá, que rodea la revelación de Dios, que Dios da de sí mismo o de Dios de sí mismo. Ahí está ya Sí, gracias. en el inciso de hermano. Sí, no, gracias a usted. Bueno. ¿Lo podrían proyectar nuevamente, por favor? Está proyectado, hermano. Bueno, vamos a hablar ahora, hermanos, a los minutos que nos queden, vamos a correr sobre la doctrina de la Trinidad. Vamos a aprender que la doctrina de la Trinidad, como toda doctrina, es una doctrina que se revela de forma progresiva en la Escritura. Su revelación ha sido progresiva, parcial.
En primer lugar, esta doctrina se empezó a revelar en el Antiguo Testamento. La palabra Trinidad obviamente no se encuentra en las Escrituras y aunque la palabra no se encuentra, la idea de la palabra Trinidad pues sí se encuentra en muchos lugares. La palabra Trinidad quiere decir triunidad o tres en uno. Y es la palabra que usamos para resumir esta enseñanza bíblica de que Dios es tres personas y sin embargo es un solo Dios. Recuerden, no son tres dioses, tres personas y sin embargo es un solo Dios. Ya en el primer capítulo de Génesis, en el capítulo 1, verso 26, tenemos una indicación de una pluralidad de personas en Dios mismo cuando Él habla y dice hagamos. Y la revelación pues se va dando todavía más. Llegamos al Nuevo Testamento y pues gracias a Dios de forma progresiva se completa la enseñanza de la Trinidad. Vemos por ejemplo cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, como en ese momento se abre el cielo y ahí aparecen las tres personas de la Trinidad. ¿Lo recuerdan? El Padre está hablando con una voz desde el cielo diciendo este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia a el oír. Ahí está el Hijo y pues el Espíritu está siendo observado. O Juan, mejor dicho, Juan el Bautista intenta decir de qué manera él percibe al Espíritu bajar y venir a investir de poder a Cristo. Y bueno, ahí están las tres personas distintas. Ahora, tres declaraciones resumen la enseñanza bíblica. Vean, están ahí en pantalla. Esas son las que se nos tienen que quedar. Las voy a tratar de explicar. Creo que ya no me va a dar tiempo ahorita. Aunque no ha aparecido nada, hermano Benjamín, ¿por qué no nos está diciendo la plataforma que ya se nos va a acabar el tiempo? Es que ahorita tengo otra cuenta que nos deja eternamente el tiempo disponible. Muy bien. Hermanos, en primer lugar, estas son las tres declaraciones que resumen la enseñanza. Hay un solo Dios, Dios es tres personas y cada persona es plenamente Dios. Ahí está. Hay un solo Dios, Dios es tres personas y cada persona es plenamente Dios. ¿Recuerdan Deuteronomio 6:4, el Shema? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Definitivamente la Escritura no enseña politeísmo, sino monoteísmo. Y la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad no es politeísta, hermanos. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Para nada es politeísta. El politeísmo se refiere a distintas, muchas divinidades. La Biblia habla de un solo Dios solamente. Un solo Dios solamente. Pero hay otra premisa, otro principio. Hay un solo Dios y Dios es tres personas. Vean, cuando hablamos de que Dios es tres personas, siempre lo decimos de esta forma, no se nos tiene que olvidar. Hay una teología bastante equivocada sobre la Trinidad que supone que Dios se ha mostrado en cada momento de la historia de la redención de forma diferente. En el Antiguo Testamento Dios se mostró como el Padre. En el Nuevo Testamento Dios se muestra como el Hijo. Y en la actualidad, en la historia, después de la redención, Dios se muestra como el Espíritu Santo. Es un error, hermanos, ver a Dios manifestado en partes de la historia de una persona, en otra persona y en otra persona, porque no es lo que vemos en el momento del bautismo, ¿verdad? Ahí no vemos a Dios manifestándose solo en una persona, ahí está Dios manifestándose en las tres personas, ¿ok? Y tienen un ejemplo muy chistoso, o bueno, lo aplican, dicen, Dios es como el agua, ¿no? Por ejemplo, que el agua está en su estado sólido a veces y sigue siendo agua, está en su estado líquido y sigue siendo agua, está en su estado gaseoso y sigue siendo agua. No era más que ya descubrieron otro estado, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llama, entonces ya no va a aplicar ahí la analogía. Pero bueno, ahí va otra realidad. Que Dios es tres personas y sin embargo el Padre no es el Hijo, ¿ok? El Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre, ¿se entiende?
Las tres personas son tres personas distintas y sin embargo no son tres dioses. ¿Ok? Vemos también que las personas de la Trinidad tienen diferentes funciones al relacionarse consigo mismas y al relacionarse con el mundo. A veces a estas funciones se les llama la economía de la Trinidad. Economía no en un contexto de dinero ni de finanzas, hermanos. Economía en un sentido de ordenamiento de actividades. ¿Ok? O sea, la economía en la Trinidad quiere decir las diferentes maneras en que las tres personas de la deidad actúan al relacionarse el uno con el otro y con el mundo por toda la eternidad. Así que las tres personas son iguales en todos sus atributos. Todos los atributos que ya vimos, hermanos, los poseen en plenitud el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo no es menos perfecto que el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu son igual de perfectos, son igual de gloriosos, son igual de bellos, son igual de omnipotentes, igual de omniscientes, ¿se entiende? O sea, todos los atributos son plenos en cada persona del ser de Dios. Pero de aquí hay una definición técnica que nosotros hacemos siempre. Igualdad ontológica, pero distinción económica, ¿ok? Igualdad ontológica, o sea, iguales en naturaleza. Exactamente iguales. Igualdad ontológica, pero sí hay distinción, diferencia económica. Hay diferencia de actividades, de formas de relacionarse. Bien, hermanos, creo que nos vamos a quedar hasta aquí, ¿les parece? Quedamos abiertos a este punto. Aprenderemos la próxima semana qué implica que Dios sea en tres personas en lo relativo a distinción económica, igualdad ontológica. Las tres personas del ser de Dios tienen la misma naturaleza y eso significa que los tres son Dios, ¿verdad? No dioses, vean, los tres son Dios. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Algo que añadir? ¿No? Nadie levantó su mano, ¿verdad? Bueno, yo espero que todo haya quedado muy claro. Ok. Pues hermanos, ¿hay alguien que guste levantar su mano para orar y terminar? Al final la foto de grupo, hermanitos. Sí, hermano. Hermana Rosario, muchas gracias. Señor y Padre Todopoderoso, bendito y alabado sea tu santo nombre, Dios mío. Muchas gracias, Padre, que nos permites, Señor, pues disponer este tiempo, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, porque podemos ocupar bien la tecnología, bendito Padre. Y, Señor, siga dándonos entendimiento y sabiduría, Señor. Y haya en nosotros, Señor, la humildad. Y ayúdenos para ser dóciles, Padre Santísimo. Y Dios mío, que pues esto nos ayude, Padre, para crecer espiritualmente, Señor, y poder entender mejor, Dios mío, tus atributos, Padre Santísimo. Y por ello, Señor, darte la honra y la gloria que tú mereces, Padre. Siga obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y sigue también redarguyendo nuestro corazón de pecado, Padre Santísimo. Gracias, bendito Redentor, por la vida de nuestros hermanos, por el esfuerzo, bendito Padre, para pues transmitir, Señor, este estudio y siga disponiendo nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Padre, damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y bien decía nuestra hermana, hermanos, por el esfuerzo. Yo sé que otra vez lo repito, el fin de semana fue maratónico y pues eso no va a impedir que tengamos examen el domingo, hermanos. Entonces, porque no lo podemos ir postergando.
Así que nuestro examen el domingo es ¿a qué horas ha sido? A las 8, ¿verdad? A las 8 me parece. A las 9, Ah, hermanito. a las 9. Perdón, a las Sí, 9. sí, a las 9, Pero hermanito. hermanos, yo voy a llegar 8:30. ¿Saben por qué? Porque hay muchos hermanos que no presentaron el primer examen. Entonces van a presentar 2 exámenes. Así que van a presentar el examen pasado y este examen. Yo les animo a hacerlo, hermanos. Recuerden que independientemente de que, pues bueno, sea una calificación o algo así, es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Así que hay que aplicarlo. Y este examen, al principio, como ya lo saben, le rogamos primero a los servidores, incluso hermanitas también que dan escuela a niños, que enseñan a niños también. No sé si recuerdan que les, les insistimos también en que lo hicieran y tomaran las clases. Y bueno, y aunque usted no sea un servidor en el sentido de que esté reconocido su ministerio, si usted está tomando el curso, hermanos, pues háganlo, hagan el examen. Yo creo que les va a hacer de mucho bien. Hermana Rosario, levanta su mano. Sí, hermano, van a avisar en el grupo de la iglesia para con las maestras, creo que no estamos todas conectadas, van a avisar para que pues se enteren de la hora. Sí, hermana, sí, yo creo que sí. Sí. Gracias, hermano. Sí, hermana. Abrimos todas nuestras camaritas para sacar la foto del recuerdo, hermanitos, por favor. Los que puedan, los que estén despeinados y no quieren, no. Ándale. Hermano Poncho, está a oscuras, hermano. Sale, pues, todos sonriendo, viendo a la cámara, hermano Martín. Ánimo, ánimo. No se ve la cámara del hermano Martín. Se apagó. Ahí están juntos los tres. Sale, va. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos. Que Dios les bendiga, hermanos. Bye. Bendiciones.